amigos? Les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara. Y el licenciado José Morales Corona. Este es tu programa Red Esmeralda. Somos tus guías del derecho. Y te brindamos asesoría jurídica y solucionamos tu problema. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a Red Esmeralda. Ya estamos, como siempre, un jueves más aquí con un gran tema, un gran invitado. Ahorita ustedes se van a percatar, se van a dar cuenta. Y le mandamos saludos a nuestro querido abogado José Morales Corona, que no puede estar aquí porque está teniendo un asunto de relevancia por allá por Jalisco, pero pues va a estar a la distancia ahí acompañándonos. Y bueno, también comentarles que el tema de hoy es la Ley General de Extorsión, la nueva Ley General de Extorsión, y sobre todo también presentarles a nuestro invitado, ¿verdad? Un experto dentro de las ciencias penales. Él es el doctor Gerardo Romero. Bienvenido, querido doctor. Gracias, doctora. Buenas tardes. Agradecido con la invitación, con la oportunidad de compartir con usted y con el público que nos escucha y nos logra ver justo este tema de relevancia, de reciente publicación, ya en vigencia. Vamos a abordar algunos temas. Espero pues que sean del agrado de todos. Claro que sí, queridos amigos. Recuerden, aquí somos sus guías del derecho y el día de hoy, bueno, pues el doctor ya es, en este caso, experto en ciencias penales, es juez en materia penal en el Estado de México, en Ecatepec, y bueno, pues un gran experto dentro de estas áreas, y qué gusto que esté con nosotros el día de hoy para hablar de este delito, ¿verdad? Sobre todo que ha crecido la extorsión, y vamos a iniciar justo definiendo qué es la extorsión, mi estimado doctor. Bien, la extorsión, como sabemos, o como sabemos los que somos juristas más bien, porque se me hace saber que también hay personas que no son abogados, que están viendo este programa, escuchándolo. La extorsión, decían los códigos penales y hoy la nueva ley de extorsión, la nueva ley general de extorsión, que es esta conducta que se prevé en donde se obliga a una persona a un hacer, dejar de hacer, tolerar, entregar, es decir, acciones positivas y negativas, con la finalidad de obtener un lucro. Esta finalidad ya desaparece en la nueva ley general, ahora ya dice como verbo obteniendo un lucro o un beneficio para sí. Okay. De manera concreta, el obligar a alguien a obtener un lucro. Este es el delito de extorsión que actualmente ya se encuentra previsto en la nueva ley general de extorsión. Entonces, ese sería nuestro verbo que cambia en cuanto a la conducta. Así es. Cuando una persona dice, yo estoy siendo víctima de extorsión, así es. ¿Qué sería lo primero en que se tendría que fijar esta persona dentro de los que nos están viendo? Bien, para poder entender quién es víctima de un delito de extorsión es justamente el que se actualice una conducta delictiva donde una persona pretenda obligarlo a esa víctima a entregarle, por decir algo, una hipótesis concreta, un dinero con la finalidad de que esto cumpla con alguna circunstancia. Okay. Y que evidentemente haya o que medie alguna amenaza, alguna coacción, como causar un daño a su familia, bienes, patrimonio, y esta sería de manera concreta la obligación de entregar un dinero, por decir algo, por decir esta hipótesis, con la amenaza de que si no lo haces, cumplo la amenaza y entonces te causo un daño. Esto es el delito de extorsión. Qué interesante, sobre todo, fíjense, queridos amigos, esta charla del día de hoy y la nueva Ley General de Extorsión es necesaria por este aumento en este delito, lamentablemente. O sea, no es un hecho aislado, y de igual manera ahorita comentando con el doctor antes de entrar al aire, pues la necesidad de esta legislación, ¿no? Porque nos dicen, bueno, si en este caso se requiere legislar y elaborar una ley específica, es por la necesidad que tenemos de, en este caso, de implementarla. Por lo regular, ¿qué es lo que nos dicen? A nivel social y legislativo, cuando algo es necesario, es por el número de delitos que se ha incrementado y que la sociedad requiere
pues tiene una finalidad esta legislación. ¿Cuál sería la finalidad que tiene nuestra legislación, en este caso la nueva ley, doctor? Bien, si atendemos a lo que estableció la legislatura en el dictamen que emite para la creación de la nueva Ley General de Extorsión, en primer lugar se crea la necesidad de reformar el artículo 73 constitucional en su fracción 21ª para que se pueda legislar en materia única en materia de extorsión. Claro. Se reforma este artículo constitucional, da la pauta para que el legislador secundario cree una nueva norma, la Ley General de Extorsión, y esto, dice el dictamen, que se crea con una finalidad para atender, la demanda social en cuanto al alto índice delictivo de extorsión a nivel nacional. Habla el dictamen de algunas entidades y que llama la atención, por supuesto, que algunas de las entidades federativas de las que habla del alto índice es Ciudad de México, Estado de México, casi el centro del país y evidentemente algunos estados también del norte del país donde tenemos este alto índice delictivo. Y nos dice 3 aspectos fundamentales: los comercios, las carreteras y los centros penitenciarios. 3 aspectos fundamentales que el legislador dice urge legislar en materia de extorsión porque estos 3 núcleos de la sociedad se están viendo realmente afectados. ¿Y qué genera? Además de los delitos, por supuesto, pues un aspecto económico, una negativa en la economía del país, y que esto afecta pues no solo a la sociedad o a ese núcleo social, sino a la sociedad en general. En general. Exacto. Nos ha tocado percatarnos, sí, en algunos estados de la República que llegas y te dicen, sí, efectivamente, aquí le llaman el cobro de piso, ¿no? Así el es. derecho de piso, es decir, para que tú tengas derecho aquí en esta zona a tener un comercio, necesitas pagarnos a nosotros por tu protección, ¿no? Porque todavía lo manejan así. O sea, estamos hablando de lo que ustedes, queridos amigos, podrían ver allá afuera. Es decir, que estos grupos delictivos, porque ya son grupos delictivos súper bien organizados, llegan y entonces le dicen a las personas, bien lo acaba de decir el doctor, comercios por lo regular, sería un primer impacto el que tenemos, en donde les dicen, pues, si quieres aquí tener tu comercio, y comercio a salvo todavía, ¿no? Entonces, necesitas pagarnos tanto, y aquí el detalle son las cantidades que de repente dicen los comercios, oye, a lo mejor estoy ganando a la semana, supongamos una cantidad de 10,000 pesos y tú me cobras 7, ¿no? Entonces, ¿en dónde queda ya mi ganancia? Y hemos visto también que mucho comercio dice, yo no voy a pagar, quitan el comercio y se van, ¿no? Así es. Justo de ese impacto es del que hablaba, no solo de manera a esos comercios, sino de manera general. El cierre de estos comercios para el propietario del comercio, que implica muchas veces pues el despido de trabajadores, que tienen de ahí el sustento para la familia, y evidentemente esa gente se va a buscar empleos a otros lugares, y es ahí donde se vuelve, o bien el conflicto, mejor dicho, el desempleo en este país. De ahí que los legisladores hayan tomado la decisión de legislar en materia única la Ley General de Extorsión, y hablando de grupos criminales, justamente lo hacen redactándolo en el sentido o considerando temas como derecho penal del enemigo, derecho de excepción, porque tiene muchos aspectos la ley que obviamente ya no le van a dar beneficios. Habla de prisión preventiva oficiosa, cuando hay agravantes, es decir, una serie de aspectos que evidentemente van a atacar a grupos criminales que están ya bien organizados para llevar a cabo este tipo de conductas delictivas a lo largo del territorio nacional. Sí, excelente. Además, bueno, yo estaba revisando la ley y trae una serie de agravantes que dice, bastantes. A ver, si eres servidor público te va a aumentar en tanto, si usas violencia física, violencia moral te aumenta en tanto, y me parece que la mínima era de 15 años. 15 años la pena mínima, una extorsión simple, sin agravantes, y ahí vamos aumentando hasta las penas máximas. Artículo 17 y 18 de la ley de extorsión nos dicen en qué hipótesis, justamente bastantes agravantes, muchas, que el legislador me parece que intentó crear, o mejor dicho, observar todas las circunstancias que pudieran actualizarse en estas conductas delictivas, desde servidores públicos, centros penitenciarios, cuando se trate de grupos vulnerables,
vulnerables, por ejemplo, Claro. que también es un tema bastante delicado, ¿no? Donde requieren especial protección del Estado, y es ahí justo donde empiezan a aumentar las penas privativas de la libertad. Aquí también otro aspecto que toma el legislador y que me parece que es bueno, teniendo en cuenta los códigos penales federal y de entidades federativas, dice, vamos a uniformar los parámetros de punibilidad a nivel nacional, que no haya esta disparidad en cuanto a penas, porque por decir algo, en el Estado de México teníamos penas de 40 a 70 años o prisión vitalicia, cuando una extorsión era con agravantes. Ahora ya no tenemos vitalicia, tenemos una pena bastante elevada, 35 años si no mal recuerdo, la más grave, que se puede imponer con alguna serie de agravantes, ya no 70 años. Sin embargo, a pesar de que esta circunstancia sí limita a que no se otorguen, si eres sentenciado, beneficios sustitutivos, ya no hay conmutación de pena, es decir, con purgas, como dicen coloquialmente adentro del centro penitenciario, ¿no? De punta a cola, la totalidad de la pena privativa de la libertad, y me parece que esto obviamente es parte del derecho de excepción, derecho penal del enemigo, Claro. para combatir estos grupos criminales. Sí, efectivamente, y ahí cabe resaltar entonces dos circunstancias. Una, que antes también, antes de esta ley general de extorsión, pues el mismo delincuente podía elegir el estado donde les conviniera un poco más, Exacto. ¿no? Porque Así es. dice, si estoy en un estado en donde la penalidad es mínima, pues Así es. entonces me conviene más estar de este lado, que en el Estado de México, que era muy elevada. Así Ahora dicen, bueno, uno de los objetivos, como bien lo acaba de comentar, es el homologar todas las penalidades y decir, pues, el mensaje directo para, en el sentido de la política criminal, de decir, miren, esto es lo que hay. Exacto. Aquella persona que llegue a cometer estas conductas delictivas está homologada la pena, pero también en el sentido de decir, fíjate, esas son todas tus agravantes. Así es. Y aquella persona que llegue a cometer este delito de extorsión, pues habrá que revisar muy bien, porque yo creo que tiene una circunstancia aquí desde el inicio, por ejemplo, para una medida cautelar, ¿no? Así es. Así es, así es. Porque ya una medida cautelar siempre será una justificada. Sí, la ley nos habla, la ley general de extorsión nos dice que siempre y cuando el delito de extorsión se cometa con agravantes, con las Ok. agravantes del 17 y el 18 de la ley, será prisión preventiva oficiosa. Algo que me parece que se contrapone un poco con lo que establece el 19 constitucional Ok. a partir del 1 de enero del año pasado, del 2025, con la reforma que se publica, porque ahí nos habla delito de extorsión. No dice con agravantes, sin agravantes, solo dice delito de extorsión. ¿Y qué debemos entender? Que es con agravantes y sin agravantes, prisión preventiva oficiosa, el 19 constitucional. Y la ley, el legislador secundario dice, no, siempre y cuando haya agravantes del 17 al 18, será prisión preventiva oficiosa. Aquí Ok. me parece que hay un poco de incongruencia entre una Claro. ley y otra, pero bastará que en la práctica se presenten estas circunstancias. Desde mi perspectiva y muy personal punto de vista, me parece que si el 19 constitucional lo establece, es prisión preventiva oficiosa, pues hay que atender a la supremacía constitucional. Claro. Y justamente aquí no me distingue, no me diferencia si agravantes o no, donde la ley no distingue, no, el Claro. juez no puede hacer la distinción, entonces evidentemente tendría que ser una prisión preventiva oficiosa. En este aspecto de la medida cautelar también, la Constitución dice la prisión preventiva debe revisarse cada 2 años, y la ley de extorsión dice no, la revisión es trimestral. También cambia lo que dice la Ok. Constitución, y cada 3 meses el juez de oficio deberá revisar la prisión preventiva para verificar si han variado o no objetivamente las condiciones que originaron la imposición de una prisión preventiva. ¿Qué podría variar en una prisión preventiva oficiosa? Pues que se modifique la ley, solamente eso, porque no podría variar otra circunstancia si se está imponiendo de oficio, salvo que fuera justificada, podrían variar algunos aspectos, tal como lo establece el 161 y 162 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces a ustedes les imponen aquí una circunstancia de revisión trimestral, Así es. oficiosamente, Así y digamos que sería, no sé cómo usted lo vea, doctor, porque pues al fin y al cabo, si hubiera un cambio de circunstancias, el mismo defensor podría hacerlo valer, ¿no? Así es. Si es que antes de la revisión oficial trimestral hubiera un cambio de circunstancias, incluso se impuso hoy, a la semana ya variaron estas condiciones que el juez tomó en cuenta, vamos a pedir la revisión de medida. Pueden variar en cualquier momento, ¿no? Al día siguiente ya variaron, pedimos la revisión de medida. Incluso me parece que por eso la lógica del Código Nacional establece esta audiencia se generará dentro de las 48 horas siguientes a la petición, Claro. porque puede variar
de manera inmediata a la imposición, al día siguiente, a la semana, al mes. No hay que esperar forzosamente la revisión trimestral. La ley dice, la revisará el juez trimestralmente, eso sí es oficioso por el juez, pero de allá que puedan pedir la revisión antes de los 3 meses, evidentemente eso es procedente, ¿no? Claro. No, muy interesante. Fíjense, queridos amigos, abogados, por un lado, hay que revisar la legislación, poner atención a lo que nos está comentando aquí el doctor, porque fíjense que este cambio, ¿no? Porque al fin y al cabo está haciendo un cambio que obedece al aumento de esta conducta delictiva, sobre todo para los lugares que nos acaba de comentar y sobre todo porque sí nos estaba pegando mucho en algunos lugares y nos ha tocado enterarnos en las noticias de situaciones en donde adicional de ir a amenazar, viene acompañado de otros delitos. Así es. ¿No? Así Es decir, no me hiciste caso a esta amenaza, entonces ¿qué hago? Pues comienzo por ahí a lo mejor a destruir tus bienes, Exacto. comienzo a quemar algo por aquí, Exacto. comienzo a lesionarte. Entonces, ¿esto también lo toma en cuenta esta legislación, Sí, doctor? hay un apartado que nos dice la ley, nos habla de delitos vinculados al delito de extorsión, nos habla de fraude, delincuencia organizada, otra serie de conductas delictivas que están evidentemente vinculadas al delito de extorsión. Aquí me parece que es algo importante que se quiere o se debe tomar en cuenta la redacción actual de cómo quedó el tipo básico, porque ahora ya nos dice, a diferencia de cómo estaban establecidos, y me refiero en este caso Ciudad de México, Estado de México, el tipo penal como estaba previsto antes, la redacción textual, decía el legislador, al que obligue a otro a hacer o dejar de hacer con la finalidad de obtener un lucro para sí o para otro. Ahora la nueva ley de extorsión dice, el que obligue a otro obteniendo un lucro, es decir, ya no hay un propósito delictivo, ya no hay un elemento subjetivo distinto del dolo, ya no se requiere esa finalidad, se requiere ahora que se obtenga el lucro. ¿Esto qué quiere decir? Desde también mi punto de vista, que entonces ahora la extorsión, si antes no podíamos hablar de una tentativa de extorsión porque ya había una finalidad y sin que se cumpliera esa finalidad, el delito estaba consumado desde que se alteraba o se lesionaba el bien jurídico, que lo era la tranquilidad y seguridad de las personas. Ahora, por supuesto, considero que con esta redacción podemos hablar de un delito de tentativa, una tentativa de extorsión, porque ya no requiere que haya una finalidad, sino dice obteniendo el lucro, lanzo la amenaza pero no obtengo el lucro, entonces podemos hablar de que se intentó la acción pero por alguna circunstancia diversa ya no se logró el resultado, hay una tentativa de extorsión. Esto, insisto, puede ser incluso debatible porque la redacción está de esta manera y como dice, obteniendo un lucro, el verbo de la manera en que está conjugado ya, obteniendo, quiere decir que el resultado ya se produjo, que ya se obtuvo el lucro que se pretendía. Entonces por eso aquí me parece que es importante tomarlo en cuenta, porque si hablamos de tentativa entonces, y si atendemos a cómo se debe establecer una pena en las tentativas, evidentemente pues la pena debe ser más baja que el delito que tenga el carácter de consumado. Pero ya estamos en la posibilidad entonces de que las personas cuando hagan su denuncia, esto se califique como una tentativa y ya tenga una penalidad. Entonces, diferente de lo que teníamos antes. Exacto. Haciendo esa diferencia. Entonces yo creo que en ese sentido sí es un avance, porque en muchas ocasiones, queridos amigos y muchas personas que de repente nos llegan a hacer el comentario, que hay conductas que quedan impunes. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque dicen, ¿sabes qué? Que esta es la redacción y si la conducta no está adecuada exactamente a lo que estoy diciendo aquí, entonces yo no puedo hacer nada, aunque yo sé que lo que está aconteciendo sea una circunstancia, a lo mejor podría encuadrarse en algún otro tipo penal, pero no en este. Exacto, ¿no? exacto. Aquí viene esta problemática que genera impunidad en cuanto a el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, 14 constitucional, que solamente podremos encuadrar una conducta a un delito si se adecua perfectamente a lo que dijo el legislador. No podemos hacer interpretaciones, ¿no? Exacta aplicación de la ley. Y en esa vertiente de la exacta aplicación de la ley de
plenitud hermenéutica, de taxatividad que el legislador está obligado a realizar. Si ya no, la conducta delictiva ya no cuadra en esto, ya no hay delito, no hay delito sin ley, no hay pena sin ley. Entonces aquí tenemos un problema que se está presentando con anterioridad, que si bien hablábamos antes de un propósito y decíamos el delito está consumado porque basta con que se lesione el bien jurídico, Claro. la tranquilidad, hoy podemos hablar ya, me parece, de una tentativa y que podemos ampliar más el parámetro, no se requiere necesariamente que la persona que es extorsionada haya dado el dinero, basta con que, como era con antelación, pero ahora hablamos de una tentativa y ya no de un delito en su totalidad, ¿no? Ahora hablamos de una tentativa y aunque no se haya entregado, podemos decir, hay una tentativa de extorsión, me intentó extorsionar y por alguna razón debe de haber, obviamente, la intervención de una causa ajena que impidió la producción del resultado para que hablemos de una tentativa en esa fase interna y fase externa del camino del delito para que pueda tenerse como tentativa o delito consumado, ¿no? Me parece que es un tema que debe todavía explorarse. Es una ley que entró en vigor el 29 de noviembre del año pasado. Está ya vigente, por cierto, ya tenemos que aplicarla porque los transitorios ya nos dicen, ya está en vigor, todo lo que estaba antes en los códigos penales federal y entidades, ya adiós, toda la referencia que se haga en esas leyes sustantivas de la extorsión, se entiende que se hace la Ley General de Extorsión, y entonces ya esto está ya vigente, ya lo tenemos que aplicar. Si bien por ahí nos dice que hay 180 días para que las entidades federativas hagan sus ajustes en las legislaturas, en las legislaciones locales, a mí me parece que el legislador federal a lo que se refiere es a reglamentos de centros penitenciarios, Claro, claro. a otras leyes secundarias, porque hay muchas adecuaciones que hay que hacer, porque aquí tipifican muy preciso el hecho del delito de introducir teléfonos celulares o equipos de tecnología a los centros penitenciarios y toman en cuenta incluso como sujetos activos específicos Claro. con calidad específica, desde el custodio, la visita al centro, el propio interno, los directores de los centros. Es decir, ya se amplió mucho el catálogo de estas conductas delictivas, estableciendo calidades específicas de sujetos activos, y me parece que eso también es bueno, porque como hace rato lo comentaba, doctora, en esta política criminal que se lanza, políticas públicas del Estado, si atendemos a la finalidad del derecho penal, Claro. que es prevención general, prevención especial, justamente esta ley se lanza y a ver, aquí está todo y ya ustedes saben si delinquen, ¿no? Porque ya está todo establecido. Sí, claro, es una amenaza hacia la persona que intenta delinquir. Y aquí, efectivamente, si hay algo que a veces nos sorprende en los noticieros, bueno, los que nos dedicamos a la materia penal ya no Así es, tanto, porque así es. conocemos mucho de Sí, esto exacto, y sabemos muchos detalles que a lo mejor la población en general no. así es. Pero sí nos sorprende que dicen, revisamos, ¿no? Tal centro penitenciario y encontramos, ¿no? Y encuentran televisiones, teléfonos celulares, armas de fuego, armas punzocortantes, pero en particular una situación que preocupa es esta, ¿no? La de la extorsión y que dentro de los centros penitenciarios ya hacen su call center, ¿no? Es decir, ya tienen Sí. toda la tecnología para hacer llamadas específicas como si fueran de tarjetas de crédito, como si fueran de empresas de celulares. Es decir, esta legislación realmente atiende a un llamado de la alza en este tipo específico de conductas delictivas y que dentro de los centros penitenciarios pues ya lo ven como una forma de obtener un lucro. Exacto, así es. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible que dentro del noticiero dicen, pues encontramos esto? Que de repente dices, yo no creo que hayan encontrado tan poquitos teléfonos, Sí, ¿no? claro, sí. A mí me ha tocado entrar a centros penitenciarios de Ciudad de México, en donde las mismas personas que están ahí vendiendo algún producto o boleando zapatos dicen, no, pues si quiere contactarnos, aquí está mi número de teléfono, Sí. nada más lo compartimos entre dos personas y dices, oye, ¿cómo es Exacto, posible, no? Exacto. De repente nosotros lo vemos así como de, caray, Ajá. ¿de dónde salió el teléfono, no? Sí, se supone que adentro no tienen comunicación a través de medios tecnológicos, ¿no? No, y la otra, queridos amigos, se supone que dentro de los centros penitenciarios debe estar bloqueada la Exacto, señal de para que hagas una llamada telefónica o para que llegue el servicio de internet y demás.
Pero pues a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en el oriente, que de repente llegas y efectivamente ya no Ya no hay agarra, señal. ya no hay señal de celular. Pero me ha tocado otras ocasiones que dices, hoy todo está Ah, sí, bien, sí. todo está relax, tu teléfono sirve y no importa dónde estés dentro del área. Entonces, realmente, pues ya son circunstancias que por eso es la relevancia de que en esta legislación el mismo legislador y la exposición de motivos nos digan, este es el punto clave de donde creemos que nace en número, ¿no? En mayor número, la conducta de este delito. Así es. Justamente me llama la atención, doctora, y por eso me reí hace un rato, me dice usted de un call center adentro de los centros Sí. penitenciarios. Y precisamente a finales del año pasado tuve oportunidad de comentar este tema con algunos ministerios públicos de la Federación, y justo un compañero me comentaba esa circunstancia. Es que adentro de los penales hay call centers ya debidamente estructurados, donde quienes de este país no hemos sido víctimas de una extorsión o intentamos ser Sí, víctimas de una sí, sí, extorsión, sí. ¿no? Me parece que todos hemos sido en algún momento recibido llamadas, haces la denuncia, se rastrea la llamada, viene del interior de un centro penitenciario. Entonces ya te da un poco de tranquilidad y sabes que por fuera pues no están afuera de tu casa buscándote, como siempre te amenazan y tienen Sí. toda lo que más llama la atención es que tienen toda la información de tu familia, ¿no? Sí. Es como usted también hace rato lo decía, una delincuencia bien organizada porque Sí, tienen toda la lamentablemente. información, ¿no? Me parece que por eso es tan importante conocer el contexto de esta nueva ley general de extorsión y que las personas quienes no son abogados, no darles o no obligarlos a que la lean, sino más bien que tengan el conocimiento del contexto general de cómo pueden darle trámite a una denuncia de extorsión. El gobierno lanza un número 089 y dice, cuando eres víctima de extorsión, este 089 ya es un número único, exclusivo para atender denuncias de extorsión. Ok, Entonces me parece excelente. que eso es importante que lo conozca la sociedad, los abogados también, que también somos Sí. víctimas de extorsión. Nos ha tocado. Nos ha tocado y seguramente a muchos en este país nos ha tocado. Sí. 089, tenerlo preciso, y ellos se encargan de realizar la investigación a Ok. través de incluso policía cibernética, la inteligencia de las fiscalías, y por ahí lanza el comunicado del gobierno federal si tenemos como mucha seguridad de qué número viene la extorsión y está casi confirmado que se está dedicando a extorsionar ese número telefónico, bloquean de inmediato el número telefónico para que ya no sigan saliendo llamadas de extorsión de ese número telefónico. Esto es Excelente. importante también que se tenga conocimiento. Sí, queridos amigos, esta es información importante Claro. porque en muchas ocasiones cuando te llega algún tipo de llamada de extorsión, primero te bloqueas, ¿no? Como Exacto. que empiezas a dudar de dónde obtuvieron mi número, de dónde tienen mi información, a lo mejor hasta me hablaron por mi nombre. ¿Cómo es posible que esto llegue a acontecer? En primer lugar. En segundo lugar, yo creo también que las personas dicen, bueno, ¿y ahora por dónde inicio, no? ¿Es necesario acudir a la fiscalía especializada para hacer mi denuncia? Pero pues ahorita nos está diciendo el doctor que en este número 089 es específico para esta conducta. Así es. Y sobre todo que entonces ahí mismo se va a comenzar una investigación. Y lo primero, ¿no? El que se bloquee este número telefónico, que será algo muy relevante. Porque fíjense que yo de repente cuando llega alguna llamada extraña, porque sí me han llegado esas llamadas extrañas ya como medio, de extorsión y demás, Sí, sí, sí. Uno checa los números, los ingresa y de repente ya se te aparecen ahí Sí. números de donde pueden extorsionarte, ¿no? Y entonces sale un listado y dices, Sí. ¿cómo es posible? Exacto. Eso que dice usted, doctora, me parece que lo hemos hecho varios, ¿no? Tengo una Sí. llamada a este número o con la terminación o el inicio de tal numeración, lo buscamos en internet y nos dice ahí, estos números con frecuencia extorsionan, ¿no? Sí, justo, ya tenemos información en internet y en todo esto. Y me parece que lo importante es que el gobierno toma acciones y que bloqueara esos números telefónicos. Eso es importante, ¿no? De inicio, y lamentablemente me ha tocado también conocer de casos en que las personas sí caen, Sí, ¿no? Sí así caen es. en esta trampa, por decirlo de alguna manera, porque las personas que se dedican a este tipo de conductas delictivas,
pues se hacen bastante expertos Sí, claro. y las personas les creen, o sea, Así es. y ahora ya, antes había como una básica, ¿no? Que era el de, tenemos a tu hija o a tu Así hijo es. y salía alguien ahí llorando. Y en los reclusorios creo que ya se le llamaban los llorones Ajá, o sí, algo sí, así, sí, ¿no? los llorones, O sí. sea, ya, Los llorones, la patrona, muchos términos ocupan ya, ¿no? Sí, ajá, o sea, circunstancias que ya se tenían identificados de quién hacía qué voz y así es. demás, ¿no? O ya se perfeccionaban en esto. La gente iba entonces sabiendo y conociendo cuál era el modus operandi de alguien que te quiere extorsionar, pero se han perfeccionado tanto que han elevado el Ujú, nivel y ahora ya ni siquiera te amenazan, así es. ya no lloran, ya no te dicen que es el hijo o la hija, sino que ahora de repente hasta con paquetes supuestamente de Amazon o paquetes de Mercado Libre o cosas por el Así es. estilo, van haciendo esta situación, es decir, ya no se esfuerzan en trasladarse al negocio, ya no hay más que decir, invento algo, me llega, me acepta la persona, le doy un número de cuenta y obtengo, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Ahí es donde logran obtener la información de la cuenta bancaria, se meten a tu celular, hackean tus cuentas bancarias y cuando ves ya te las vaciaron, ¿no? Sí, todo esto, estas circunstancias también, algunas de ellas están previstas en la ok, nueva Ley General de Extorsión. Otro aspecto, doctora, que me parece importante también y que también ha elevado el índice de extorsiones es esta conducta que se conoce coloquialmente como los montachoques. ah, qué Qué, barbaridad. qué bárbaro, como dice usted, cómo se ha dado, ¿no? Obviamente muchas de esas investigaciones arrojan las aseguradoras o los gestores o ajustadores tienen conocimiento, están Sí. coludidos con los grupos delictivos para llevar a cabo este tipo de conductas y al menos yo hablando del distrito judicial en donde me desempeño, Ecatepec, el índice es elevado en esta conducta delictiva, montachoques, justo unos días antes de que entrara en vigor la nueva Ley General de Extorsión, hubo una reforma en la extorsión, Código Penal del Estado de México, artículo 266, y ya se encuentra tipificado esta conducta para los Ah, montachoques también, excelente. el que intencionalmente ocasiona un hecho de tránsito y obligue al otro a entregar dinero. Sin embargo, bueno, yo decía en alguna plática también, me parece que esa reforma pues ya fue un tanto infructuosa porque ya vino la nueva Ley General de Extorsión en donde ya se prevé casi de manera similar esta conducta de los montachoques que también como ha Ok. lacerado a la sociedad, ¿no? Porque también son personas que te extorsionan, llegan de forma violenta Ajá. no a requerirte, porque luego dicen, es que yo le estoy requiriendo el pago de una deuda. No, porque no hay una deuda generada, ¿no? Aquí Claro. estás extorsionando a una persona. Eso hay que tenerlo muy presente también. Sí, los delincuentes realmente tratan de maquillarlo, ¿no? Ya Así hasta es. tienen como yo voy a hacer esto, pero mi defensa es esta. Exacto. Ya tengo cómo disfrazarlo y demás. Entonces, lamentablemente, a mí sí me ha tocado verificar esta situación en donde, pues, son expertos ya. Expertos. Y no son dos, tres personas las que intervienen, sino son más para amedrentar a los conductores que Así son es. víctimas de este tipo de personas y lamentablemente hay estados de la República o municipios donde más se puede dar, sobre todo en la zona conurbada, Así es. que es donde los tráficos también nos ayudan Exacto, mucho, exacto. el cómo conduce la gente, pues a cada rato tenemos choques, accidentes y demás. Entonces, lamentablemente esto pues sí, es parte de lo que la vida diaria puede llegar a afectar y sobre todo que estas personas aprovechan Exacto. este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, Así pues es. es parte de, y qué bueno que ya viene también Ya previsto está aquí. previsto en esta nueva Ley General de Extorsión, porque ahora sí ya no hay duda en si es extorsión o no. Antes se decía si será, no será, tal vez costaba un poco de trabajo para los jueces, ministerios públicos, Claro, encuadrar la claro. conducta, el obligar a una persona. Ahora ya dice, al que intencionalmente ocasione un hecho de tránsito y obliga al otro a entregar dinero, es una extorsión. Me parece que esto es un acierto de la legislatura en haber tipificado esta conducta delictiva, como lo decíamos, en este alto índice que se Sí, genera sí, sí. en la actualidad, ¿no? Y que
cualquiera de nosotros nos puede ocurrir ir circulando, como dice usted, más en esta ciudad con tanto tránsito vehicular, como comentamos hace un momento, y vamos, un golpe, un rozón incluso, se baja a la otra parte, te quieren agredir, obviamente obligarte de esa manera, desde esa violencia, a entregar un dinero, que por supuesto muchas veces ni siquiera es razonable con el golpe o lo que se haya ocasionado. Le hablas al seguro, llega el seguro, dices de ustedes, arréglense, se van los ajustadores, y de repente llega el conductor de otro vehículo con 5, 6, 7 personas más, ya te quieren golpear. De forma, ¿no?, muy agresiva. Exacto. Y las personas de repente llegan a pagar por miedo. Exacto. Y si no, pues escala, ¿no? Exacto. Escala la tensión. Exacto. Así Eso, es. pues la verdad es lamentable. Queremos mandarles saludos a todas aquellas personas que nos están viendo ahorita en Facebook y demás. Saludos, estimado Mauricio Sanabria, Brisa del Mar, que también ahí nos está viendo desde nuestros inicios. Abogado José Morales Corona, pues aquí lo extrañamos, pero bueno, pues sabemos que está atendiendo allá los asuntos. Y bueno, sí, efectivamente, un gran invitado el que tenemos el día de hoy. Gracias. Maestro, ¿en dónde también lo pueden buscar en redes sociales o algo por el estilo? Gracias. Yo en mis redes sociales, en Facebook, estoy justamente así, Gerardo Romero, así aparezco en Facebook. En Instagram tengo también las redes como DCP, es de doctor en ciencias penales, DCP, Gerardo Romero, y así aparezco en Instagram. Por cualquier duda, obviamente en mi calidad de servidor público es difícil que pueda tener contacto con muchas personas que muchas veces me escriben por Facebook, claro, o por Instagram. Claro. Yo tengo que justo cuidar esa secrecía de los asuntos. Es difícil que un juez pueda tener comunicación abierta con toda la sociedad. Sin embargo, sí podemos compartir temas como en esta ocasión, sobre todo para ayudar a la gente que conforma la sociedad, para que la vida, vayan conociendo la vida, se les haga más fácil, colaborar con todos ellos, denuncien los delitos de extorsión. También si tienen la calidad de justiciables, por ejemplo, claro, de un delito de extorsión, esta ley también les puede traer algunos beneficios por los parámetros de punibilidad más bajos y como lo decía hace un momento refiriéndome al Estado de México, probablemente hasta les convenga porque la ley da en los transitorios la posibilidad de que si no ha sido sentenciado en primera o en segunda instancia, dice que se podrá hacer la adecuación para penas más bajas. Lo complicado sería que la ley limita a que no se les otorgue beneficios sustitutivos, claro, lo que decía. Sí te bajo la pena, pero tendrás que compurgarla toda, ¿no? Entonces ahí me parece que es algo que deben tomar bien la decisión en conjunto con su defensa para ver qué me conviene más. La pena más baja o si ya voy a compurgar y probablemente el juez de ejecución, porque también los transitorios hablan del juez de ejecución. Juez de ejecución, hazme la adecuación de la pena para que me la disminuyas y probablemente ya hasta compurgué, ya hasta me vaya, ¿no? Esto puede ser benéfico, pero si apenas voy a ser sentenciado y me condenan a 25 años por decir algo, claro, pero tengo que compurgar todo y con el Código Penal del Estado de México en este caso todavía tengo posibilidad de alguna libertad anticipada, condicionada o algún otro beneficio de la Ley Nacional de Ejecución que me conviene más. También eso lo deben analizar las personas justiciables de este delito. Sí, porque a lo mejor por ahí casi siempre sale una legislación y empieza a correrse la voz, ¿no? Así es. Dentro de los centros penitenciarios. Oye, tú que estás por tal delito, ¿qué crees? Que salió una ley que te beneficia, deberías de checarlo para que tú pues te apegues a ella, pidas ese beneficio, pero como bien lo acaba de decir el doctor, en muchas ocasiones no es el beneficio como lo pintan, ¿no? Porque a lo mejor hay veces que las personas dicen, bueno, aplícame de esta, quiero esto, ¿no? Quiero que me des una penalidad menor, pero quiero que me respetes lo del Código Penal del Estado de México, ¿no? Exacto, está totalmente limitado y me parece que ahí el juez de ejecución, en ese cumplimiento a la sentencia que se emita en primer grado, en segundo grado, ya firme, está limitado a otorgar algún sustitutivo. La ley es clara, la ley ya lo estableció, no procede ningún sustitutivo para las personas sentenciadas por este delito. Entonces, eso también es parte de la política criminal, decíamos hace rato, derecho penal del enemigo, derecho penal de excepción, el gobierno o el Estado, cómo combate este tipo de delitos, de esta manera, y se generan estas políticas públicas, políticas criminales, que me parece que también son un tanto acertadas, justo porque se lanza el mensaje a la sociedad, a las personas que intentan delinquir también en este tipo de conductas. Si haces esto, ya sabes que lo que te toca es esto, prevención general que cumple con la finalidad del derecho penal, ¿no? Me parece que es
tiene buenas cosas esta nueva Ley General de Extorsión. Sí, y sobre todo, así como tiene nuevas cosas, nos toca estudiar, Claro. sobre todo para aquellas personas, eh, abogados, ¿no? Que van a representar a víctimas o que en su momento van a hacer labores de defensa, para saber exactamente todo lo que viene. Sobre todo, fíjense muy bien en toda esta parte de las agravantes. Y sobre todo, sí, realmente es una amenaza directa para todas aquellas personas que se dedican a cometer esta conducta, porque ya parte de lo que se quiere siempre cuando nace una nueva ley es la disminución de ese Así delito, que es algo pues que lamentablemente teníamos o tenemos a la alza, y bueno, en este caso pues habrá que revisar en un tiempo cuáles son los resultados que Así es. tenemos, ¿no? ¿Tenemos fiscalías especializadas en esto, doctor? En esta nueva ley se establece ya la obligación del Estado para crear Ok. fiscalías especializadas en el delito de extorsión, tal como existe para secuestro, Claro. trata, desaparición, feminicidios. Lo mismo ocurre con la ley de extorsión y evidentemente me parece que es aquí a lo que se refiere también el transitorio de la ley, donde dice 180 días para que las entidades federativas y la Ciudad de México lleven a cabo sus ajustes. Me parece que es parte de eso. Hay que crear en la ley orgánica de cada fiscalía justo esta fiscalía de extorsión que se dedicará solo a investigar esto. La nueva Ley General de Extorsión también nos da algunas pautas en cuanto a un poco materia de investigación y sí nos dice algunos actos de investigación que pueden realizarse. Hablamos algunas veces de lo que establece el Código Nacional. Por cierto, el Código Nacional, ley supletoria de la nueva Ley General de Extorsión, dice la ley. Entregas controladas, por ejemplo, podemos hacer este uso de actos de investigación que son específicos para tipos de delitos como de esta naturaleza. Nos habla de la ilicitud de la prueba ilícita, dice el artículo 27. El juez deberá de manera oficiosa analizar antes de declarar la nulidad de una prueba por ilícita, analizar si no se acredita alguna excepción a la ilicitud, fuente independiente, descubrimiento inevitable, vínculo atenuado, es decir, de oficio lo tiene que hacer el juzgador y esto es evidente, cada juez lo tenía que hacer. Pero por si algún juez no lo hacía, de oficio lo tenemos que hacer. Aquí ya está, ¿no?, la obligación de que realmente lo tienen que llevar a cabo. Así es. Excelente, doctor. Y entonces aquí, en su experiencia o en lo que usted ha visto y conforme a esta nueva ley, ¿qué periciales serían las esenciales para este delito de extorsión? Bien, me parece que aquí tendríamos que hacer un análisis caso por caso de cómo se dio la conducta delictiva. Pensemos en una conducta delictiva vía telefónica, que viene de un centro penitenciario y fui víctima de un delito de extorsión. Me parece que ahí tendríamos que establecer periciales en informática, claro, para establecer justamente estos vínculos, de dónde viene la llamada, a qué número llegó, establecer obviamente geolocalizaciones, datos conservados, requerir datos conservados conforme al Código Nacional para pedir geolocalizaciones, obviamente, tal vez alguna intervención de comunicaciones a través de la autoridad federal y no tanto como ciertas periciales, porque si hablamos de este tipo de delitos, más sería informática, tal vez reconocimiento de voz, algún reconocimiento de personas, si es que hay personas físicas que, como generalmente ocurre, viene un grupo de 5 o 6 personas, llegan, te extorsionan y luego no los vuelves a ver y probablemente no te acuerdas de ellos, pero si los tienes en una cámara de confronta, dices, sí, fue esta persona la que me extorsionó. No tanto como algunas periciales, sino que más bien que la fiscalía actúe siguiendo obviamente la objetividad, el profesionalismo, la ética con la que debe investigar y llevar a cabo todos estos actos que la fiscalía tiene a su alcance, un abanico amplio de posibilidades. ¿Para qué? Pues para no generar impunidad, ¿no? Sí, justo en esta última palabra que acaba de decir el doctor, para no generar impunidad, créanme, queridos amigos, que sí es muy importante que ustedes hagan sus denuncias. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con los comentarios de, pues ya, ¿para qué voy si nunca hace nada? No le dan seguimiento a mi denuncia, o me dicen que eso no es delito. Entonces aquí sí habrá que, como sociedad, hacer las denuncias pertinentes, aplicarnos a acudir, primero pueden ahí marcar el 089, posteriormente acudir y dar el seguimiento. También por acá decía esta ley, si no mal recuerdo,
que lo que se denuncia en materia de extorsión es de oficio, doctor. Es de oficio, efectivamente, el requisito de procedibilidad se persigue de oficio, no por querella, es decir, desde que una persona tiene conocimiento de una extorsión, aunque no haya sido la víctima directa, puede denunciarlo cualquier persona y el Estado estará obligado justamente a atender a la investigación y el seguimiento del hecho delictivo que se ha cometido, ¿no? Ok, entonces ahí, ojo queridos amigos, porque aquí ya implica que la autoridad debe de dar el seguimiento. Así es. Este agente del Ministerio Público tiene una gran responsabilidad al momento de que llegan las denuncias y están pues a cargo de ellas para dar el seguimiento paso a paso y pues de todos modos, aunque sepamos que es de oficio, pues ustedes también amigos no se desentiendan porque a veces queremos que sí haya una repercusión, pero no hacemos la labor que nos corresponde. Entonces recuerden Exacto. que aquí, si queremos cambiar poco a poco esta sociedad y sobre todo el índice delictivo que tenemos en para este delito, pues sí será importante que estemos ahí denunciando, queridos amigos. Así es, así es. Otro punto ya casi para concluir, doctora, que me parece importante que conozca la sociedad, los que no son abogados, doctor. es que esta ley da competencia concurrente, es decir, puede conocer la federación o el fuero local. Sin embargo, no quiere decir que si yo soy víctima de una extorsión, hoy quiero ir al MP federal, no, hoy quiero ir al MP del Estado, porque sé que el MP federal trabaja más rápido, me voy al MP federal. La ley limita justamente la competencia y dice en qué casos es de la federación, dice la ley orgánica del Poder Judicial Federal en qué caso será competencia del Ministerio Público Federal y generalmente es cuando se afectan bienes de la nación, servidores públicos federales, presidente de la República, por ejemplo, una serie de circunstancias. No todos podemos ir al Ministerio Público Federal y denunciar. Generalmente en la sociedad este delito se conoce por el fuero local. Está debidamente delimitado para que no se vayan con que yo puedo ir a tal lugar y exigir que me atiendan, no. Probablemente sí le inicien su carpeta, pero la van a remitir al fuero local, si es que es el federal, o viceversa, ¿no? Pero no quedarnos con esa idea. Y como usted decía hace un momento, sí denunciar este tipo de delitos, por más que el trámite sea engorroso, porque el dictamen nos habla de cifras bastante elevadas del alto índice delictivo de este delito en el país, y esto es lo que tiene conocimiento el Estado. Hablamos de un tópico, la cifra negra de la criminalidad. Sí. Esto es lo que se denunció, pero yo creo que al menos otro tanto es lo que no se denuncia. Sí, ¿no? ¿acaso será otro 50% Exacto. de esa cantidad que no se denuncia? Exacto. Y depende de la conducta delictiva, porque podrían ser cifras Sí, mayores. Exacto. ¿Por qué? Porque como bien lo manifestamos, o sea, probablemente la cifra que sí forzoso tendría que ser denunciada sería aquella que van directamente a los comercios. Así es. Pero las de vía telefónica, yo por ahí diría que Sí, no, hombre, no tenemos como la aproximación real. Exacto, así es. El trámite engorroso, muchas veces dices yo no quiero problemas, ya no denuncio, ¿no? Pero me parece que el consejo, denunciar. Sí, queridos amigos, y además, pues sí, abogados que nos estén viendo, licenciados en Derecho, pues pónganse a estudiar. Recuerden que aquí en Red Esmeralda siempre estamos atentos de estas novedades y traemos a los expertos que nos estén apoyando en el tema. Muchas gracias, estimado doctor, por habernos acompañado el día de hoy aquí. Recuerden también que nos pueden seguir en la página de Facebook, Red Esmeralda, capacitadora doctora Esmeralda Martínez Lara y también en abogado José Morales. Ya el siguiente jueves ya se incorpora con nosotros el licenciado José Morales por acá. Y bueno, pues ya estamos justo terminando nuestra intervención del día de hoy. Querido doctor, pues, ¿qué les quisiera decir a aquellas personas que nos ven y sobre todo, fíjense que aquí luego les damos muchos consejos a los estudiantes de la licenciatura en Derecho, porque hay muchos alumnos que de repente ven estos programas para saber cómo andamos allá afuera. ¿Qué recomendaciones usted le daría el día de hoy? Recomendación para la sociedad en general. Conozcan las leyes, denuncien lo que sea delito. Estudiantes en Derecho, pues ¿qué les puedo comentar? El estudio es la base de cualquier circunstancia de éxito a la que quieran encaminarse y encumbrar justamente cuando lleguen a ser ya licenciados en Derecho. El estudio, la preparación, la constancia, no desistan de los objetivos porque es lo que te hace ser mejor y cada día mejor en lo que haces y lograrán todo lo que se proponen precisamente.
Excelente, así es, mis queridos amigos, pues recuerden compartir este programa para que todos aquellos que la requieran para más adelante, que esperemos que no, pero mínimo como una cultura general. Y adicional a ello también recuerden que todos los jueves estamos aquí y también ahí síganos en Spotify, queda nuestro podcast de Red Esmeralda y ahí también estará este programa disponible. Pues nos vemos el siguiente jueves, queridos amigos, hasta pronto. Hasta luego. No lo olvides, te esperamos todos los jueves en punto de las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos.